prospere en nuestras vidas, para que la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros sea hecha por el poder del nombre de Jesucristo. Sea tu nombre exaltado en esta tarde. Para gloria y alabanza de tu nombre nos reunimos. En el nombre de Jesucristo y en su nombre hacemos esta oración. Amén y amén. Gloria a Dios. Aplauso al Señor. Es a Él a que le damos alabanza, gloria y exaltación cuando Él toca nuestros corazones con su Espíritu Santo y habla a nuestro interior. Mis amados hermanos, vamos a continuar compartiendo tesoros de la palabra de Dios que están en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pablo es el apóstol escogido por Dios para traernos a nosotros todo lo que nosotros debemos conocer acerca de la obra que Jesucristo ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Porque a través de todas las edades, Jesucristo ha venido actuando, ha venido obrando, edificando en todas las generaciones a su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué somos parte de la iglesia de Jesucristo? Porque hemos sido transformados por el poder de Dios mediante el entendimiento de quién es Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, quien murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Y nosotros hemos creído en Él por la gracia que Dios nos ha dado. Gracia de Dios para abrir nuestro entendimiento y poder reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Señor y Jesucristo es nuestro Salvador. Reconociendo esto en el corazón, nosotros nacemos para Dios. Dios nos hace una nueva creación. Y hoy vamos a continuar compartiendo parte de estas riquezas que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. En la carta a los Colosenses, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente a través del apóstol Pablo. Y esta palabra es para nosotros en el día de hoy, para que la recibamos para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras vidas. Dice así: damos gracias al Padre con gozo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto ya lo vimos la última vez que estuvimos predicando sobre este pasaje. Hemos sido nosotros trasladados de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos atrapados por el poder de las tinieblas. No teníamos entendimiento de Dios. Estábamos cautivos, presos en la ignorancia de las tinieblas que operaba en nosotros. Pero a Dios nuestro Padre le pareció bien trasladarnos a nosotros del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted y yo, hoy aquí en el Parque Centeno, por haber creído en Jesucristo, hemos sido nosotros trasladados al reino del amado Hijo de Dios, al reino de Jesucristo. Hemos sido trasladados, transportados de un lugar a otro, de las tinieblas a la
la luz admirable en Cristo Jesús y de Cristo Jesús. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La forma en que nosotros somos trasladados de las tinieblas del pecado, de las tinieblas de la ignorancia en la cual vivíamos, es justamente porque nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros no podemos pasar de las tinieblas a la luz, al reino de la luz de Cristo, llevando nuestros pecados también. Eso no es aceptable delante del Señor. Usted puede pensar, pero es que yo todavía peco y yo tengo todavía pecado en mí. Bueno, es algo que usted debe tratar con su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, porque lo que ve Dios en su corazón es el deseo, el anhelo de no vivir en el pecado. Aunque el pecado lo domine a usted, pero usted no quiere ser dominado por el pecado. Para eso está nuestro Dios y nuestro Padre. Para eso está el trono de su misericordia. Por eso podemos nosotros acercarnos delante de Él en oración, para clamarle y pedirle ayuda. Socórreme, Dios, porque ya yo no quiero vivir más esta vida de pecado, pero no puedo, soy débil. Y el Señor oirá nuestro clamor, Él oirá nuestra petición, Él oirá nuestra oración, y Él va a suplir el poder que nosotros necesitamos para ser liberados de aquella potestad todavía que opera en nosotros referente a las tinieblas. ¿Está claro esto? Usted no tiene excusa y yo no tengo excusa para decir lo que pasa es que yo no puedo. Claro que yo no puedo. Por mí mismo yo no puedo vencer el pecado, pero hay uno que me hace a mí más que vencedora, por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos clamar a Él en nuestras debilidades, en aquellas cosas que nosotros sabemos que no agradan a Dios. Debemos orar y pedirle a Dios, ayúdame. No debemos nosotros complacernos a nosotros mismos. Tampoco debemos, mucho menos, justificar nuestra condición de pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que tenemos debilidades. Hay que reconocerlo delante de Dios. Y Él oirá nuestro clamor y Él nos librará. Porque poderoso es Dios para liberarnos de toda maldad. Ahora bien, sigue diciendo la palabra de Dios. Alabado Dios. No se distraiga. No se distraiga. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se está refiriendo cuando Él dice en esta porción? Él es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a Jesucristo. Aquí pudiéramos nosotros decir, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí voy a detenerme un poco para explicarle qué significa esta palabra, porque al escucharla así nos podemos quedar sin el entendimiento que necesitamos para comprender esta palabra. Dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Hay un Dios invisible en los cielos, ese es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial es el Dios invisible que ningún hombre ha visto, ni verá en este mundo a Dios Padre de una manera personal. No lo verá en este tiempo. Escuche,
ni aún en el tiempo pasado, ningún hombre llegó a ver al Dios invisible. Podemos entender que el único hombre sobre esta tierra hasta el día de hoy que ha visto al Dios invisible, al Padre Celestial, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo? El único. Pero no lo vio como hombre. Acuérdense que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que se hizo carne. Jesucristo, escúcheme con atención, esto es sumamente importante, porque hay muchas cosas que usted puede escuchar por ahí que no son correctas. Y usted debe ser edificado en la palabra de Dios con respecto en cómo usted está creyendo y en quién usted está creyendo. Nosotros estamos creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien es Dios, porque es el Hijo de Dios, quien era antes de toda la creación, antes de que cualquier cosa fuese creada, el Hijo de Dios, Cristo, ya lo era, ya Él era, porque Él era con Dios y Él es Dios. Pero llegó un momento determinado por Dios, al ver la condición en la cual nosotros estábamos como hombres. Nosotros estábamos prisioneros de las tinieblas, prisioneros del pecado, prisioneros de la maldad. Esa era nuestra condición de todos los hombres. Y Dios vio esta condición, se dolió grandemente porque Él nos ama. Dios Padre nos ama. Y Él se dolió al vernos en la condición en que estábamos. Y viendo también que nosotros no podíamos, nos era imposible salir de esa condición. Porque el hombre por sí mismo no se puede despojar de las tinieblas y del peso del pecado. No puede. No hay manera. Porque somos esclavos del pecado. En el caso nuestro, éramos esclavos del pecado. ¿Y por qué digo en el caso nuestro éramos esclavos del pecado? Porque ahora en nosotros Cristo es el que reina en nuestras vidas. En nosotros ahora es Cristo el Señor de nuestras vidas. Por eso el pecado no puede reinar en nosotros. Porque ahora tenemos un rey en nuestras vidas que se llama Jesucristo de Nazaret. Oh, bendito sea su nombre. Alabado Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque Cristo tiene el poder para librarnos del pecado y de la muerte. Y de la muerte eterna. Es el único. Por eso es que debemos comprender esta escritura. Al recibir lo que ella dice. Él es la imagen del Dios invisible. El único, repito, el único que ha visto cara a cara a Dios Padre, al Dios invisible. El único es Cristo Jesús. Lo vio desde antes de la eternidad. Lo vio desde antes de la creación de todas las cosas, porque Él estaba con Dios. Bendito Dios. Así es. Cristo, el Hijo de Dios, estaba desde un principio con Dios el Padre, porque Dios el Padre y el Hijo uno son, para gloria y alabanza de su nombre. Pues bien, algunos entienden mal esta escritura y dicen que se refiere a que Cristo es el primogénito de toda creación. Primogénito significa el primero.
Y dicen, no, Él es el primero de todos los seres creados. Y esto es un error, es un mal entendimiento de esta escritura. Aquí no dice que Él fue creado. Aquí dice que Jesucristo, hombre, no Cristo, que estando en la forma de Dios era Dios, que estaba en la eternidad con Dios. Aquí no se está refiriendo a Cristo, el Hijo de Dios, eterno. Aquí se está refiriendo a el Cristo encarnado. Yo no sé si me está usted siguiendo. Cristo encarnado sí tuvo un tiempo. Fue cuando por el poder del Espíritu Santo el Padre determinó que en el vientre de la Virgen María fuese concebido su Hijo. ¿Me está siguiendo? Por el poder del Espíritu Santo sobre María, la Virgen, se concibió al Hijo de Dios, hombre, no al Hijo de Dios eterno, porque Él estaba con Dios. Para que usted comprenda este concepto, vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, porque si no puede usted quedar sin entendimiento. La misma palabra nos enseña y nos trae claridad con respecto a lo que estamos afirmando en esta tarde. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Haya pues en ustedes este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Repito, el apóstol nos dice, haya en ustedes este mismo sentir que también lo hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿escuchó? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Oh, es grande. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Voy a explicar esto. Dice el Espíritu Santo, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿A quién se está refiriendo? A el Jesús histórico, al Jesús hijo de María, Cristo Jesús. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Ahora dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí no hay duda. Aquí nos está diciendo que Cristo Jesús, el Hijo de María, la Virgen, Él, antes de ser concebido, tuvo una existencia en la cual Él tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó antes de ser concebido? ¿Qué decisión tomó el Hijo de Dios? Porque aquí se está refiriendo al Hijo de Dios. Pero de lo que nosotros conocemos del Hijo de Dios es a Jesús, Hijo de María, a Jesús de Nazaret. Pero por el Espíritu Santo nos transporta a lo que es más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Y lo que dice el Espíritu Santo es lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios. ¿En qué momento el Hijo de María fue en forma de Dios?
tenemos que hacernos esta pregunta. ¿En qué momento Él fue en forma de Dios? La respuesta es antes de haber sido concebido. Aquí está hablando de la preexistencia, de la existencia antes de este momento de parte de Jesús de Nazaret, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? Es ser espíritu. Dios es espíritu. Dios es invisible. Acuérdense lo que leímos inicialmente y voy a volverlo a leer. El versículo 15 de Colosenses dice: Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Y acá nos dice que Cristo tuvo un tiempo, un momento en que también era invisible. Porque Él era, siendo en forma de Dios, forma invisible, siendo un espíritu que no se puede ver, y no se puede ver no solamente porque es un espíritu, sino que es Dios, y a Dios no se le puede ver. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cómo podemos nosotros comprender esta escritura? Escúcheme con atención. El Espíritu Santo nos hace un apelo a nosotros, diciéndonos: haya en nosotros el mismo sentir, tengamos el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo sentimiento, la misma actitud, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, lo haya también en nosotros. Ahora bien, Él comienza, el Espíritu, a desarrollar qué pensamiento, qué actitud, qué sentir hubo en Cristo Jesús. Y es aquí que nos traspasa a lo invisible, a lo que no vemos con nuestros ojos, y nos da a entender que Cristo Jesús era en forma de Dios, era invisible. Antes de nacer en el vientre de María, antes de ser concebido en el vientre de María, ya Él tenía una existencia espiritual, era espíritu, era invisible a los ojos del ser humano. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué dice que Él no estimó el ser igual a Dios? ¿A qué Dios se está refiriendo? ¿Alguien sabe? A Dios Padre. Cristo el Hijo no tuvo el pensamiento de aferrarse a ser igual a Dios, igual al Padre. Aquí claramente la Escritura nos habla que el Padre y el Hijo son iguales. ¿Me siguió ahora? El Padre y el Hijo son uno, son iguales, no hay diferencia entre ellos. Pero Cristo, en un momento determinado, por la voluntad del Padre, quien había establecido que Él debería encarnar para podernos sacar a nosotros de la potestad de las tinieblas. Es la única forma que hay para que los hombres salgan del poder que los tiene atados y los está destruyendo, el poder del pecado, el poder de las tinieblas, es que te hagas hombre, te hagas un hombre como ellos. Y no solamente te hagas un hombre como ellos, sino también que mueras en la cruz por sus pecados. Oh,
Esto le dice el Padre al Hijo allá en la eternidad, cuando Cristo estaba en la forma de Dios y era igual a Dios. No había diferencia entre el Padre y el Hijo, porque Dios es uno. Y eso es lo que muchos no entienden, porque no comprenden la sabiduría de Dios. Dice más, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando usted se aferra a algo, usted no quiere soltar aquello a lo cual usted está aferrado. Cristo muy bien podía haberse quedado en su forma de Dios sin hacerse hombre, pero Él determinó en su corazón no aferrarse a ello, sino entonces tomar la forma de un hombre. ¿Me siguió? Usted me está siguiendo, bendito Dios. Alabado sea el Señor. Esto es grande. Esto nos habla a nosotros de la grandeza, de la sabiduría de nuestro Dios. Porque si no hubiese esto sucedido, nosotros seguiríamos en el poder de las tinieblas. Seguiríamos bajo el poder del pecado. Seguiríamos bajo el poder de la muerte eterna. Pero Dios, en su inmenso amor por nosotros, había determinado que esto no seguiría así. Que llegaría un momento en que Él enviaría a su Hijo al mundo. Pero para ello, su Hijo tenía que dejar la forma de Dios, ser espíritu y ser invisible, y hacerse visible, para que nosotros no solamente lo viéramos, sino que lo palpáramos, lo escucháramos, estuviéramos cerca de Él y poder recibir de sus labios todo el mensaje que Él traía desde los cielos. Por eso Jesús en varias ocasiones habló que las palabras que Él nos hablaba no eran suyas, sino del Padre que me envió. Jesús siempre hizo referencia al Padre que lo había enviado. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Este pasaje de la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, nos da mucho entendimiento de lo que es la misericordia, el amor, la gracia y el regalo que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo era antes de la fundación del mundo. Todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Cristo participó, el Hijo de Dios participó de la creación de todas las cosas. Por eso no se puede decir, y no es inaceptable aquellos que enseñan que Cristo fue creado, es el primero de la creación. Eso es un error. Él estaba con el Padre en el momento de la creación, y por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas. Seguimos en la porción de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Note, dice, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse a sí mismo? Él se quitó todo lo que le pertenecía. Se fue quitando todo lo que le pertenecía por derecho propio. ¿Qué tenía Él por derecho propio? El ser igual a Dios. El estar en la forma de Dios. Porque estando en la forma de Dios, pues Dios está en todas partes y conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, todo lo sabe.
todo lugar al mismo tiempo. Esa era la forma de Cristo, y Él se despojó de todo ello. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿A qué forma de siervo se refiere? Es lo que sigue diciendo. Hecho semejante a nosotros. Claramente, la Escritura nos dice que Cristo en la eternidad era en la forma de Dios y era igual a Dios. Pero llegado un momento, Él se despojó de esta condición de Dios, se despojó sin dejar de ser Dios, pero se encarnó, se hizo hombre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús de Nazaret, en el momento en que Él fue apresado, Pedro sacó la espada y trató de defenderle y le cortó la oreja al capitán de la guardia? ¿Qué le dijo a Jesús? Simón, ¿tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y Él me envía legiones de ángeles para defenderme? En todo momento Jesús como hombre podía orar al Padre para librarse de la muerte en la cruz del Calvario. En cualquier momento Él pudo haberlo hecho, pero Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre que lo había enviado a morir en la cruz como hombre. Esto es grande, esto es inmenso. Considerar que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, se despojó de su forma de Dios haciéndose hombre, y no solamente haciéndose hombre, sino obediente al Padre, haciendo la voluntad del Padre para morir en la cruz del Calvario, conforme al propósito de su Padre. La única forma que el hombre podría alcanzar la salvación era a través del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios encarnado, porque no había ningún otro hombre sobre la tierra que pudiese cumplir los requerimientos de Dios, que era que el que ocupaba el lugar de la humanidad y que ocupase el lugar del pecado de la humanidad tendría que ser el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el puro, el santo, sin pecado. Aún siendo hombre, en Él no se halló pecado, porque Él en todo agradó al Padre que está en los cielos. Fue inocente de toda maldad. Sin embargo, fue llevado al matadero, fue llevado a la cruz, fue llevado a la matanza, fue llevado a la muerte como un cordero sin abrir su boca. Él pudo haber abierto su boca en cualquier momento y pudo haber dicho: basta, basta, es mucho el sufrimiento. Pero Él dijo: no, sé que tengo que llegar hasta el final, porque si no llego hasta el final, los hombres no podrán ser salvos. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario sufriendo inmensamente, Él nos vio a cada uno de nosotros. Él vio a cada uno de los hombres que como usted y como yo
habríamos de invocar su nombre para salvación. Él nos vio y viéndonos y viendo nuestra condición, Él dijo: yo sigo hasta el final. Yo pagaré el precio, daré mi vida por ellos. Daré mi vida, porque con mi muerte ellos vivirán delante de Dios. Oh, gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero concluir con esta parte. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para comprender esta parte que se humilló a sí mismo, hay que recordar la primera parte. La primera parte dice: Él era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso es que dice acá: se humilló a sí mismo. Él era Dios, Él era la forma de Dios, pero ahora como hombre se humilló a sí mismo y se mantuvo humilde y sencillo y obediente hasta el final. Y sigue diciendo el pasaje: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, al haber hecho esto Cristo, al haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por esto es que toma relevancia esta parte de la Escritura que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oh, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oh, gloria. Oh, bendito Dios. El Dios invisible se dio a conocer a través de su Hijo Jesús de Nazaret, hombre humilde y sencillo, sin pecado, que fue condenado injustamente, y Él no abrió su boca y se defendió, sino que Él, sabiendo que tenía que ir a la cruz del Calvario, entendiendo que la muerte en cruz era la muerte más ignominiosa que podía ocurrirle a un judío o a cualquier hombre de esa época. Era una gran humillación delante de los ojos de todos los hombres el que una persona fuese crucificada en una cruz, porque la cruz como castigo estaba reservada a los peores criminales y malhechores que había en esa época. Y Jesús, siendo inocente, Él no abrió su boca para defenderse, sino que se humilló, llevó esta humillación sobre sí, porque Él sabía que de esta forma Él podía alcanzar la redención de cada uno de nosotros, porque era necesario que su sangre fuese derramada. Por lo cual, aleluya, bendito Dios. Por eso dice la Escritura: por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, santo. Cuando nosotros confesamos con nuestras bocas y decimos: Jesucristo es el Señor,
Estamos glorificando al Padre con nuestra confesión. Por eso tomamos tiempo cuando predicamos o enseñamos el Evangelio, para que toda aquella persona que no haya recibido a Cristo en su corazón para perdón de pecados, lo reciba y pueda confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Y al hacerlo, estamos glorificando al Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Para terminar, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, 22 al 25. Primera de Corintios, el apóstol Pablo sigue escribiendo por inspiración del Espíritu Santo lo siguiente: muchos no entienden este misterio de Dios, porque este es un misterio de Dios, pero que nos ha sido revelado a nosotros, la iglesia del Señor. Por el Espíritu Santo es que podemos comprender estos hechos de Dios, esta obra de Dios, esta maravillosa obra de Dios, que Él haya enviado a su propio Hijo, le haya preparado un cuerpo para que viviese en medio nuestro, y estando en medio nuestro experimentase la muerte como cualquier hombre. Esto es un misterio enorme que muchos desconocen, pero nosotros, como hijos de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, nos ha sido dado este entendimiento. Y por entenderlo y comprenderlo, es que nosotros hemos recibido la salvación que Dios ha preparado para todos aquellos que creemos. Primera de Corintios, capítulo 1, 22, en adelante dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí está hablando de la humanidad. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles sabiduría. ¿Por qué para los gentiles locura? Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué para los gentiles locura el Evangelio? ¿Por qué para los gentiles el Evangelio es locura? Porque no pueden entender y comprender que era la única manera que Dios se agrada o agradaría, era enviando a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, haciéndolo primero un hombre, que Él se despojara de su forma invisible como espíritu, se humillara y se hiciera un hombre, y se hiciera obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz del Calvario. Esto es locura. ¿Por qué locura para los gentiles? Porque los gentiles buscan sabiduría, buscan entender las cosas. 2 más 2 es 4. Pero no saben que para Dios las cosas son diferentes. Dios, al ver nuestra condición de pecadores y que por nosotros no podíamos hacer nada para salir de nuestra condición, envió a su Hijo, siendo invisible igual que Él, siendo eterno igual que Él. En un momento lo configuró en el tiempo para que viviese entre nosotros
durante 33 años solamente y muriese en la cruz del Calvario. Porque solamente a través de su muerte podemos nosotros recibir el perdón de pecado. Y esto es locura para los hombres que se dicen sabios. ¿Cómo puede ser esto? Ese es un Dios sanguinario. Esto es incomprensible, dicen algunos. Todo hombre debe pagar por sus propios pecados, pues a Dios le parece diferente y le pareció diferente. Porque ningún hombre puede saldar su deuda de pecado con Dios. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer que satisfaga la justicia de Dios. Por eso es que Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Esto es sabiduría de Dios. Dice, para los judíos, tropezadero, para los gentiles, locura, pero para nosotros, los llamados de Dios, sean judíos o sean gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Santo! Sí, Cristo, todo se centra en Cristo Jesús. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo Jesús, para nosotros los que creemos porque hemos sido llamados por Dios Padre, para nosotros Cristo es la sabiduría de Dios, pero no solamente la sabiduría, sino también el poder de Dios. Poder para salvación, poder para redención, poder para transformación, transformarnos en hijos de Dios para gloria y alabanza de nuestro Dios. Dice más, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su propia vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Oh, bendito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Termino con esto. Con la insensatez de Dios, según esta escritura. Porque la insensatez de Dios, o porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. La insensatez de Dios es haber mandado a su propio Hijo, quien era en forma de Dios e igual a Dios, le preparó un cuerpo y lo envió a nosotros hace 2000 años, para que Él, el Dios invisible, el Padre, se hiciese visible a través de su propio Hijo, envuelto en un cuerpo humano. Y Cristo en todo momento habló del Padre, habló del reino de los cielos, habló del perdón de nuestros pecados, habló del camino que nos conduce al Padre, nos habló de la verdad de Dios, nos habló de la vida eterna que Dios en su inmensa sabiduría y misericordia proveyó para nosotros por medio de Jesús de Nazaret, su Hijo amado, encarnado como hombre. Por eso cuando Simón, hijo de Jonás,
le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, por el Espíritu Santo, pudo ver más allá de sus ojos naturales y pudo ver quién era Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el eterno Hijo de Dios, el siempre Dios, Hijo de Dios. Por eso es que dice esta escritura: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ni los hombres más sabios que hayan vivido sobre esta tierra pudieron hacer algo semejante a lo que nuestro Dios y Padre hizo por nosotros. Enviar a su propio Hijo, el Hijo eterno suyo. Pero como Él, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no podía experimentar la muerte, lo hizo visible al hacerlo nacer como un hombre. Desde el momento de la concepción en el vientre de la Virgen, su madre, hasta su nacimiento, Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos como hombres. Vivir en el vientre de su madre durante 9 meses como cualquier hombre. Y ser parido como cualquier hombre. Ser un niño como cualquier hombre. Ser un joven como cualquier hombre. Y llegar a la edad adulta como cualquier hombre. Pero era el Hijo de Dios. Por eso es que Él es la imagen del Dios invisible, del Dios viviente, del Dios invisible, a quien no podemos ver, pero hoy pudimos ver a su Hijo encarnado. Y también no solamente encarnado, sino muriendo en la cruz por nosotros. La máxima expresión del amor de Dios ha sido esta. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero que tenga la vida eterna. La mayor expresión del amor invisible de Dios fue que nos envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que creyendo en su muerte podamos nosotros recibir